Eroski lehiaketako sari banaketa ekitaldira. Dakizuenez, lehiaketa Baionti Merkatal guneak antolatu du Eroskirekin batera. Buenos días a todas y a todos y bienvenidos al acto de entrega de premios del primer concurso de dibujo sobre medio ambiente organizado por el Centro Comercial Baionti y Eroski, con la colaboración, como no, de la Fundación Leizaola. Como ya saben, en el certamen han participado niñas y niños con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años. Y los trabajos habían de versar sobre el cuidado y la protección del medio ambiente. En nombre de la organización, quiero felicitaros a todas las niñas y niños que estáis hoy aquí con nosotros, porque vuestra clase ha resultado ganadora en alguna de las dos modalidades que tiene el concurso. En la primera modalidad podían participar las clases de niños y niñas de 6 a 9 años, y el premio consiste en una excursión desde el colegio al Parque Carpin Aventura de Carranza. La segunda modalidad es para clases de 10 a 14 años y el premio consiste en una estupenda excursión al Aquarium de San Sebastián. Además, hay un estupendo premio dotado con 1000 eurazos, ni más ni menos, para la adquisición de material escolar y que corresponde automáticamente al colegio que más trabajos haya presentado. La verdad es que el jurado, esto es lo que se suele decir, no lo ha tenido nada fácil, y es verdad, no lo ha tenido nada fácil para elegir a los ganadores. Los dibujos que habéis hecho son muy buenos y, como sabéis, están expuestos en el centro comercial donde los está viendo muchísima gente durante estos días. Y por supuesto también vamos a citar a los miembros del jurado, que han estado compuestos por Amaya Castillo, directora del Centro Comercial Baionti, Joseba Mancisidor, gerente de los cines Baionti, Miguel Martínez, director de CESPA, Josu Ugarte, director de Baqueas, Gorka Echave, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Portugalete, Loli Torres, concejal del Ayuntamiento de Portu, concejal de Educación del Ayuntamiento de Portu, y Begoña Sieso, miembro del Departamento Técnico de Garbiker. Les damos las gracias a todos ellos por su colaboración. Y también queremos agradecer a Cines Baionti la gentileza que han tenido al cedernos esta estupenda sala en la que hoy nos encontramos y en la que tantas veces disfrutamos de sus películas. Vamos a empezar a hacer un poquito de magia. Y bueno, yo quería empezar con algo clásico en la magia. Bueno, antes de nada, ¿antes de mí habíais visto algún mago antes o así? Sí, a ver si habéis visto antes. Bueno, sobre todo igual más por la tele, no tanto en directo, que es un poquito lo típico. Entonces me gustaría empezar a hacer un juego clásico. Es un juego que se hace... mochila. Es un juego con una cuerda. Las cuerdas, por el hecho de ser cuerdas, tienen la propiedad de que tienen dos extremos y luego tienen un centro. Casualidad en esta cuerda que además el centro pues coincide con el medio, porque sea dos extremos y un centro. Pero ¿qué pasa si yo paso así la mano y aparece otro extremo? Claro, se complica, ¿no? Porque tendríamos 3 extremos pero solo un centro. Sí, y si vuelvo a pasar así la mano y aparece otro extremo, cada vez más complicado, ¿no? Porque tendríamos 4 extremos pero solo un centro. ¿Y cómo se arregla esto? Esto se coloca aquí, esto se coloca aquí abajo. A ver si no se cae. Se vea. Y ahora que hace así, ya tenemos 2 cuerdas, que es como más entendible esto, ¿sí? Bueno, que la gente suele aplaudir y es... ¿sí? En agradecimiento a la constancia y al esfuerzo que las niñas y niños de los diferentes centros han realizado, y en compensación a esta labor, en esta primera edición ha resultado ganador el Colegio Berriochoa de Bilbao. Entrega el premio don Raúl Sáez y Óscar Rodríguez, representantes de Hiper Eroski, y lo recoge doña Rosa Valencia en nombre del colegio ganador. Enhorabuena y un fuerte aplauso. Sorionak, txalo bat. Bueno, Rosa, ya sabemos que para material escolar, pero ¿ya tenéis pensado qué vais a hacer con la pasta? Pues desde luego comprar cosas que ayuden a nuestros alumnos a conocer el medio ambiente, a cuidarlo, animarles. Pueden ser cámaras de foto, estamos pensando en vídeos, estamos pensando en pinturas, en papel reciclable, todas esas cosas que ellos conocen muy bien. ¿Cuántos dibujos habéis entregado? Porque claro, el premio era a la cantidad de dibujos y me parece que teníais para rescatar cuarto baño. Pues es que somos un colegio muy grande y yo creo que hemos entregado 300 o no sé. Bueno, pues un fuerte aplauso para Rosa Sorionak, Colegio Berriochoa, por ese premiazo. Si el agua está sucia, no podemos beberla, ni los peces pueden vivir en ella. Si el aire está polucionado, no podemos respirar, ni las aves volar.
Y si contaminamos la tierra no podemos comernos sus frutos, ni los animales pueden alimentarse. Por eso, con pequeños gestos debemos ayudar a cuidar el medio ambiente. Reciclar todo lo que podamos y no desperdiciar recursos tan importantes como el agua, que pueden ser algunas de las claves para poder ahorrar. Todo esto que acabamos de contar han sabido retratarlo muy bien en su dibujo las niñas y niños de segundo B del colegio Hijas de la Caridad Nuestra Señora de Begoña, que han ganado el premio en la modalidad de 6 a 9 años. Se van de excursión con sus profesores al Parque Carpin Aventura de Carranza. Saria Matecó, Ona Etorda Dila Mercedes, María Santa María, Mayonti Mercatal Guneko Ordezcaria. Y para entregar el premio llamamos a doña María Santa Marina, representante del Centro Comercial Bayonti. Vamos a entregar el premio, pedimos que se acerquen a este escenario a los autores del precioso dibujo. Aroa, Nora y Asier, alumnos de segundo B, de segundo primaria B del Colegio de Hijas de la Caridad de Nuestra Señora de Begoña de Bilbao. Un fuerte aplauso para ellos. Que se oiga bien ese aplauso, que se lo tiene merecido. Dezagun mundua, lemapean konposaketa oso originala prestatu digute. Antes citábamos lo importante que es cuidar el medio ambiente. Las niñas y niños de sexto curso de Mercedi Ikastetxea de Guernica han captado perfectamente el lema de este concurso y por eso han hecho una estupenda composición bajo el lema de Cuidemos el mundo. Original, divertido y muy bonito. Por eso han ganado una estupenda excursión al Aquarium de San Sebastián para toda la clase y sus profesores. Este premio, igual que el anterior, lo incluye todo: autobús de ida y vuelta desde el colegio al Aquarium, visita completa al Aquarium, tiburones incluidos y la posibilidad de disfrutar de un día inolvidable en la capital donostiarra. Ahí es nada. Saria ematen laguntzeko, Loli Torres Andrea dago gurekin, Portugaleteko udaleko hezkuntza zinegotxea. Nos acompaña para entregar el premio doña Loli Torres, concejala de Educación del Ayuntamiento de Portu, a la que pedimos un fuerte aplauso para ella. Y lo recoge en nombre del grupo de alumnas y alumnos de sexto curso de Mercedi Ikastetxea, doña Rosa Eriz, profesora del centro. Un fuerte aplauso para ellos. Ahora que se oiga bien ese aplauso para ellos, que se lo merecen, que se van al Aquarium.